senador Carlos Sotelo, junto con el fortalecimiento de medios públicos, resolvíamos el problema de los refrendos, de los combos, que el presidente ha venido resolviendo a través de diversos decretos en fechas recientes. Pero precisamente en esa misma fecha, el Partido Acción Nacional, en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, a través de Javier Corral y de Gustavo Madero en el Senado, presentan una reforma integral, porque no están de acuerdo con esta reforma en la cual el PRI, el parte del PRD, el Verde, nos pusimos de acuerdo y sacamos en la comisión de RTC y nos paralizan esta reforma. O sea, aquí la situación no es tanto, no es reconocer o si existe o no la figura de comunitarias. El hecho criticable del IFE es que está yendo más allá de lo que es la legislación. Al no estar reconocida en la ley, o sea, en una norma superior jerárquica, el término comunitaria, no te lo puede establecer en un reglamento. Entonces, además, al IFE le corresponde solamente administrar tiempos de radio y televisión, y en eso, sí puede reglamentar, pero no le corresponde legislar o reglamentar sobre cuestiones que tengan que ver con la operación o, en su caso, con el establecimiento de modalidades de radiodifusión. Ese es el meollo del asunto. Senador Javier Orozco Gómez, usted mencionó el artículo 13 de la Ley Federal de Radio y Televisión, que establece que los permisos podrán ser oficiales, culturales, de experimentación, escuelas radiofónicas o de cualquier otra índole. En este concepto de cualquier otra índole, no entran precisamente las radios comunitarias, es decir, ya no están establecidas en la ley. Y en la cuestión del IFE, el artículo 118 del COFIPE no lo faculta para poder adecuar sus reglamentos para que se dé de la mejor manera el proceso electoral, en este caso en lo que respecta al modelo de comunicación. Yo no desconozco de ninguna manera la facultad reglamentaria que tiene el IFE. Puede hacer reglamentos, además, de hecho, su categoría de órgano constitucional autónomo le da ese tipo de oportunidad de establecerse sus propias reglamentaciones. Pero toda la reglamentación por una orden de jerarquía de leyes debe de atender a ese principio en el cual arriba de esos reglamentos pues existen leyes o una constitución o tratados internacionales. Entonces aquí lo que se está estableciendo es que el IFE está yendo más allá de la ley. En efecto, la ley de radio y televisión también puede decir y señalar de otra índole. Y de hecho, el término comunitarias se han, dado por parte de la COFETEL una serie de permisos a estaciones que han tomado este nombre o esta categoría de comunitarias. De hecho, tú mencionabas ahorita en la introducción de esta entrevista de 15 permisos. En efecto, ¿no? Mientras estés dentro del marco de la ley y cumplas con los requisitos que la ley te exija, puedes operar bajo dos modalidades, bajo la modalidad del permiso o bajo la modalidad de la concesión. Aquí la situación es básicamente el término que se está empleando que no está reconocida en la ley, porque yo también te puedo decir, es que también hay radios ecologistas. Entonces, también me pueden cuestionar, porque van a decir, la ley no lo contempla, y además en el reglamento de radio y televisión en materia electoral que aprobaron los consejeros electorales, hablan de una modalidad ahí de permisos que no tienen fines lucrativos, lo cual realmente resulta una incongruencia, porque tú muy bien lo sabes, los permisos precisamente lo que menos tienen es la característica y la diferencia con la concesión es que no pueden lucrar, es decir, no pueden comercializar. Entonces hay un vicio de origen en la concepción. Yo entiendo, la forma en donde puedan estar instaladas estas estaciones, cuáles pueden ser sus carencias, pero también esa misma situación también se presenta en muchas o cientos de estaciones de radio y de televisión en el país, en las cuales se encuentran, aunque pertenezcan a grupos grandes de empresas, se encuentran en regiones en las cuales en ocasiones es imposible llegar
para poder hacer la entrega física del material, o requieren mayores días, o solamente un empleado realiza en ocasiones hasta 3 funciones dentro de esa misma estación. Aquí la situación es que siempre cuando se habla del tema de radio y televisión, por desgracia, siempre se lleva, digamos, a lo macro. Siempre se piensa en grandes grupos y se piensa que toda la estructura de la radiodifusión en México tiene la misma situación, pero no lo es así. Ni las propias grandes cadenas tienen las mismas condiciones. Por decirte ahorita una incongruencia que se está viendo en la elección que se acaba de ver, en la elección de Nayarit, por ejemplo, las empresas de televisión tienen repetidoras en las Islas Marías. Ajá. El IFE le solicitó que dieran los 48 minutos en las Islas Marías por pertenecer al estado contemplado dentro del catálogo de estaciones en el estado de Nayarit. Las televisoras hicieron todos los trámites correspondientes ante la Secretaría de Seguridad Pública, buscaron ante Gobernación el poder ingresar para poner bloqueadores, para poder cumplir con el IFE, pero no les permitieron el acceso por ser un área de seguridad donde hay una prisión y no pudieron cumplir. Entonces hay también situaciones en las cuales, por ejemplo, en municipios donde hay antenas, donde no existen caminos, donde las autoridades municipales les negaron el uso de suelo y las licencias de construcción para construir casetas y poder poner los bloqueadores. El IFE está queriendo que lo pongan. Entendemos que, es muy clara la reforma electoral, pero también debe de entender el IFE, y se les estuvo solicitando por medio de la industria de radio y televisión que fueran a verificar esas estaciones para que vieran la situación en la que se encuentran, y no es simplemente el hecho de que sean grandes grupos y tengan situaciones, luego son cuestiones naturales, las cuales impiden en un momento determinado el que puedan cumplir con una determinada obligación. Bien, también en las ocasiones que no pudieron manifestar los concesionarios porque no los escucharon, el IFE no los consultó, les pedían excepciones para los casos de los bloqueos. Ok. Senador Javier Orozco Gómez, vamos a hacer una pausa y regresamos con usted para seguir platicando sobre este asunto, concluirlo porque tenemos otros invitados, senador, pero le pedimos que nos espere tantito en la línea, regresamos con usted para concluir el tema y le agradecemos que esté con nosotros, senador. 10 de la mañana con 34 minutos, 10:34, aquí en Radio Ciudadana, en el 660 de AM, para usted que nos acaba de sintonizar, este es su programa Espacio Abierto. Seguimos en contacto, llámenos 5604-8229 y 5604-7926. El programa de hoy es coordinado y bajo la conducción de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Gerardo, continuamos contigo. Gracias, Víctor. Gracias a nuestro auditorio. Estamos hablando sobre estas modificaciones al reglamento de radio y televisión en materia electoral con el senador Javier Orozco Gómez. Lamentablemente tenemos el tiempo muy corto y tenemos varios invitados, pero senador, yo no quisiera concluir esta plática con usted. Quisiera abordar más la situación de las radios comunitarias, evidentemente, pero terminaría por preguntarle que en verdad estos cambios a su reglamento que ha hecho el Instituto Federal Electoral ponen en riesgo el proceso electoral, como ha argumentado la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, y en el tema de los plazos, la reducción a 3 y 2 días. Los concesionarios han argumentado que no tienen la capacidad técnica para hacerlo, pero cuando ha habido contratos comerciales, muchos legisladores y gente del ámbito político han dicho que inclusive hasta con horas de anticipación, a la hora de presentar los spots, las televisoras los ponían al aire. Yo quisiera concluir con estos dos temas sobre este asunto de las modificaciones al reglamento del IFE, senador. Ok, vamos en cuanto a la cuestión de la operación de las estaciones. Yo creo, en efecto, de un día para otro, digamos, se pueden poner los spots, los promocionales. Uh-huh. Y en efecto, y tú lo puedes saber bien, estás en una estación de radio, pero toma en cuenta, por ejemplo, en el caso, del IMER, por decir que su mayoría de estaciones son permisionarias, pues al no tener comerciales, lo único a lo que están, su único cliente, vamos a llamarlo así, porque no es en términos jurídicos, no comercializan, son nada más los spots del gobierno.
pero en este caso las estaciones se comercializan, no solamente están, sí tienen y reconocen la obligación legal de pasar tiempos oficiales, pero no es su único proveedor de promocionales, sino que tienen también una serie de clientes, porque finalmente es una concesión que se otorgó para explotación comercial, implica una serie de operaciones, en el caso de los que operan en red, que tiene que pasar por una serie de procesos de calidad y de revisión por parte de los concesionarios. Okay. Idealmente no es el acto solamente derivado, y aquí voy a la parte de por qué se pone en riesgo la elección, porque no solamente es con este reglamento, son una serie de actos que vienen concatenados desde meses atrás a través del propio IFE, donde viene reconociendo en diversas resoluciones el permitirse la guerra sucia. Okay. Está yendo en contra de la reforma del 2007 y a través de diversas resoluciones ha permitido que se den expresiones, y lo vemos por ahí en el Estado de México, en el caso en el PT con Andrés Manuel López Obrador, en situaciones y en hechos que está permitiendo la guerra sucia. Y esto también, al que sean en menores días, es toda una trama que está planeando el PAN y el gobierno, y básicamente engañando al PRD, y no se ha dado cuenta de esa situación, precisamente porque el PAN se especializa en la guerra sucia, y eso es lo que va a jugar el presidente de la República, Felipe Calderón, para no dejar la silla presidencial, precisamente en ese hecho, en jugar en la guerra sucia, y para eso se requiere obviamente una mayor agilidad y menos tiempos. No es llevarle la contra a esa corriente que viene jugando con la guerra sucia, sino lo que se trata en esta situación es que simple y llanamente es imposible en 2 días entregando en los domicilios de las estaciones el poder transmitir los promocionales. Bien, se requieren los 5 días que se venían estableciendo en el reglamento,